Amigos, bienvenidos a su podcast 18 minutos. Soy Francisco Rodríguez, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica. Y agradecemos a Brivet porque nos prestó sus instalaciones. Alejandro, bienvenido. Un placer, un programa más y la verdad es que creo que se va a poner bien interesante. Sí, con el tema de hoy, que es la IA. Tenemos a Adrián Villaseñor que nos acompaña. Él es uno de los referentes en habla hispana sobre inteligencia artificial aplicada a los negocios. Es un emprendedor serial y fundador de 2 fondos que han levantado más de 1.500 millones de pesos para empresas tecnológicas. Adrián Villaseñor es cofundador de Lee IA, tiene una líder en inteligencia artificial generativa en México y ex CEO de Auronix, la empresa número 1 en soluciones de experiencia al cliente vía WhatsApp con IA. Muchas gracias por acompañarnos, Adrián. Estoy muy contento de estar aquí, feliz de estar acompañándolos a ustedes y a todo el auditorio. No, pues gracias. Como sabes, son 18 minutos, así es que vamos a aprovecharlos al máximo. Vamos a ir directo con las preguntas. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen en las empresas cuando empiezan a hablar de inteligencia artificial? El error más común, y hay yo creo que 2 errores muy comunes, que viene pensar que esto es únicamente un tema de tecnología, cuando muchas veces es un tema de cultura y ahorita voy a explicar por qué. Y segundo, pensar que si tú, empresario, director general, decir, oye, este es un problema del director de tecnología, que lo vea en él. Y si ven, los dos están relacionados. ¿Por qué? Porque el tema de inteligencia artificial, a diferencia de otras cosas que hemos visto en olas de innovación tecnológica, como la transformación digital 2.0, etcétera, es que esto sí permea todas las áreas de negocio. Puede permear cómo hacemos diferentes recursos humanos con IA, cómo hacemos ventas diferente con IA, cómo hacemos operaciones diferente con IA, cómo desarrollamos tecnología diferente con IA. Y algo transversal, si no realmente lo compaginamos en cómo construimos las capacidades con nuestros equipos, exactamente cómo hacemos que la cultura permee, aprendan y después a través de la experimentación cambie. A veces nada más tenemos tecnología y sin cultura no tenemos cambio. Y la segunda lista es, si esto no empieza desde una perspectiva, una visión estratégica de la alta dirección, que la alta dirección tiene que estar muy involucrada en este despliegue, entonces no tiene el sponsorship suficiente para que esta transformación cultural se dé. Entonces, para mí esos siempre son los 2 grandes retos. Y te cuentas mucho con gente que rechace el uso de la IA y cuando los encuentras, ¿cómo le haces para subirlos? Sí, o sea, es una constante que pasa todos los días, ¿no? O sea, ¿y por qué no viene este rechazo? Sí hay inherentemente roles que sí están un poquito más cercanos en esta puta de disrupción de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, oye, en las llamadas telefónicas, ¿no? Y hay muchos casos de uso de llamadas telefónicas que hoy en día, pues ya hacen los robots inclusive mejor de lo que conocemos las personas. Entonces, hay en algunos grupos, en algunas funciones, pues un miedo natural a decir, oye, esto va a cambiar mi trabajo, va a cambiar la forma que trabajo, mejor no lo hago, ¿no? Y está el segundo miedo de decir, oye, ¿para qué hacemos las cosas diferentes y como lo estamos haciendo, las hacemos bien, ¿no? El primer miedo, que es un miedo pues más directo y más natural. O sea, ahí tienes que ir trabajando con los equipos que pues es un proceso natural del proceso de evolución. Es natural que eventualmente ciertos roles cambien y tenemos que como líderes de negocio encontrar cómo tenemos que redefinir nuevos roles para darle cabida a esos roles que pues sí la inteligencia artificial vaya tomando más camino. Entonces, para abordar ese miedo, es decir, pues hay roles que va a tomar la IA, pero hay roles que va a crear la IA y hacer partícipe a los equipos que entiendan que esa transformación tanto va a haber cosas que cambien o que bajen, pero también va a haber muchas oportunidades y hacerlos parte de cómo se pueden abordar esas oportunidades. Y los que tienen más un miedo de decir porque nada más les da miedo cambiar, no es un tema de tecnología, a ellos sí les tienes que decir, oye, este es un tema que va a ser inevitable. O sea, y si tú hoy en día como gerente, como parte de un equipo, desarrollas estas capacidades, mucho más rápido vas a estar arriba de poder generar las capacidades que el futuro va a demandar. Entonces, ¿te quieres quedar atrás o te quieres quedar adelante? Sí, claro, y probablemente actualmente lo que se está buscando es hacer las cosas rápido, ¿no? ¿Cómo hago las cosas más rápido y utilizar ese tipo de herramientas? Pero seguramente la IA tiene mucho más, ¿no? Que ofrecer, quizá crear cosas nuevas, hacer cosas nuevas. ¿Qué piensas alrededor de eso? O sea, yo creo que, o sea, muchas veces pensamos literal sí de la eficiencia, cómo lo hago más rápido, y cómo lo hago más automatizado. Cuando muchas veces yo de los 2 casos de uso que considero que es donde se genera más valor y cuando hablamos de la alta dirección, definitivamente ahí, la primera es la toma de decisiones. La parte, o si quieres, la responsabilidad más importante que la alta dirección tiene en una empresa es toma decisiones efectivas. Y
un tema tan sencillo y tan complejo al mismo tiempo, sencillo de ejecutarlo porque no necesita ser un gurú tecnológico, pero complejo porque a veces nos cuesta trabajo entender lo que no sabemos, es cómo la inteligencia artificial nos permite tomar mejores decisiones. Y cómo les recomiendo que lo hagamos, como quien sea que quiere tomar mejores decisiones, no le preguntes a la IA qué hacer, pide a la IA que te entreviste a ti para que tú encuentres tus puntos ciegos, lo que no conoces, que juegue abogado del diablo y que tú así puedas tomar mejores decisiones. Y la parte de crear, ¿no? O sea, a mí el caso de uso número 1 de la inteligencia artificial ya está generando un valor real, medible en negocio, a nivel benchmarks, a nivel lo que está creando es la innovación, la generación de código. Entonces, el mundo se abrió para los que no sabemos hacer código. Hoy en día, un ejemplo muy concreto es yo en mi proceso de desarrollo de producto, en lugar de yo decirle a mi equipo de producto, y esta es mi hipótesis, vamos a ver cómo se refleja, yo tengo una idea de producto y yo desarrollo, yo creo ese prototipo con prompts, instrucciones, utilizando algunas de las herramientas. Y ya tengo la capacidad de crear tecnología que antes no tenía. Y ya después sí, ya mi equipo técnico llega y lo empuja a otro nivel. Pero esa capacidad de que el límite de creación, que antes era solamente del que tiene el conocimiento técnico, hoy se democratiza porque la inteligencia artificial lo hace, para mí es algo brutal y transformador. Wow. Oye, ¿y por dónde empezar para que realmente lo hagas bien? Ok, o sea, y esa pregunta también es una pregunta que constantemente me hacen, ¿no? O sea, y aquí voy a hablar, pues, dónde empezar desde la perspectiva del líder, de la empresa. O sea, y hay 3 facetas que un líder tiene que abordar en cómo empezar a dar esa transformación de AI, ¿no? Y esas 3 facetas, la primera es, el líder tiene que ser visionario. ¿Qué significa ser visionario? Es tú en tu empresa tienes que tener exactamente esa definición estratégica que la inteligencia artificial puede generar un valor extraordinario. Y si el líder no me incluye como una premisa estratégica de negocio, no va a pasar nada. O sea, la segunda que es importante en empresas muy grandes, menos importante en empresas chicas, es esta faceta de defensor. O sea, hay ciertos riesgos de información, hay ciertas cosas que tienen que seguir cierto orden y el líder tiene que tener pues, esa filosofía de cómo hacerlo de forma ordenada. Pero ¿dónde empezar? Es la tercera faceta, que es el usuario. Un líder que quiere realmente desplegar, generar valor con inteligencia artificial en sus negocios y él no es usuario de la inteligencia artificial, es difícil que entienda cómo generar valor. Algo tan sencillo como eso es la primera cosa. Si tú, que eres un líder, quieres llevar a la empresa a que genere valor con ella, tú como líder te tienes que volver usuario. Y la segunda cosa es pensar en tu P&L. O sea, ya que tú eres usuario, ya que algunas personas son usuarios y ya quieres llevar el tema de AI al siguiente nivel, que es automatizar algunos procesos, cambiar algunas tareas completas de negocio, no pienses dónde hace sentido porque la AI hace cosas pregonas. Piensa cuál es mi dolor más grande a nivel P&L, cuál es mi oportunidad más grande a nivel de mis estados financieros. Y escoge una, escoge 2, máximo 3 y ejecuta. Priorización, eso lo llevamos haciendo mucho tiempo, pero es mucho más crítico en AI porque AI nos abre un sinnúmero de oportunidades como priorizar, definir y ejecutar con pocas cosas. Sí, por supuesto. Y seguramente algo que preocupa mucho a las empresas son estas alucinaciones. Ahorita explícanos un poquito qué es esta parte de alucinaciones, pero ¿cómo crees que se deben de gestionar, ¿no? Para no frenar esa innovación que trae la empresa. O sea, las alucinaciones son una parte inherente a los modelos de inteligencia artificial generativa, ¿no? Y sin meterme en un tema técnico, o sea, las alucinaciones es cuando, pues, queremos hacer algún análisis, queremos obtener una respuesta, queremos tener recomendaciones de la inteligencia artificial y nos da respuestas incorrectas o nos da a veces tonterías. Y hay un concepto de dónde vienen las alucinaciones, pues vienen un poco del método de cómo se entrena la inteligencia artificial, con texto y con la información que existe en Internet. La información que existe en Internet puede ser contradictoria y de esas contradicciones pues pueden venir información errónea. O sea, y básicamente cómo se puede gestionar el disminuir. No las podemos eliminar porque son parte de la tecnología, pero cómo vas a ver, oye, las alucinaciones, uno ser extremadamente detallado en cómo hacemos los prompts, cómo hacemos las preguntas, cómo realmente utilizamos la inteligencia artificial. Mientras más detalle en cómo hacemos las preguntas, más afinada va a ser la respuesta. Y la segunda es entender que dado que las alucinaciones pueden existir, el skill o la habilidad número 1 que tenemos que desarrollar los líderes en la área de inteligencia artificial es el pensamiento crítico. ¿Qué va a eliminar? La alucinación en sí no se va a eliminar, pero tú con el uso de pensamiento crítico, cuando utilices el resultado que te da la inteligencia artificial, vas a asumir la responsabilidad de tomar la decisión y entender que con tu criterio algunas cosas pueden ser verdad y otras cosas pueden ser direccionales con esas alucinaciones. Oye, ¿y cómo nos puede ayudar la IA, que puede sonar contradictorio,
por la automatización y todo esto, a tener mejores relaciones humanas. A mí, o sea, y es un tema que tiene un poco relación en una de las respuestas que di anteriormente, ¿no? O sea, cuando hablábamos de toma de decisiones, Sí. hablábamos exactamente que la parte más difícil de tomar decisiones efectivas es entender lo que no entiendes, es entender esos puntos ciegos, es entender esa arista en la que no tienes todo el conocimiento para que tú te vuelvas una foto, no decisiones. Algo donde pues yo utilizo mucho la inteligencia artificial y regresando otra vez a las estadísticas, que me gusta mucho utilizar estadísticas, separando casos de uso de negocio y casos de uso más como de uso personal y social. El caso de uso número 1 de personal y social es utilizar la inteligencia artificial como tu psicólogo. Que no es un tema que lo quiera recomendar o no, es un tema que tienes que también tener cuidado con eso. Pero ¿por qué se volvió un caso de uso tan famoso o es el caso de uso que la gente más utiliza? Porque exactamente es un mecanismo donde tienes una herramienta muy inteligente que te permite entenderte mejor a ti misma. Y yo tengo esta filosofía que el poder mejorar el cómo tú te relacionas con la gente, primero implica el conocer mejor cómo tú tienes que relacionarte con la gente, ¿no? Regresando a la toma de decisiones. O sea, si tú puedes tener hoy en día pues, un coach, constantemente lo tienes a tu alcance, que te permite a ti entenderte mejor dónde flaqueas, dónde sí tienes profundidad, dónde tienes que entender mejor una arista de negocios. O sea, y exactamente pedir a la inteligencia artificial que funcione más bien como el que te hace las preguntas y no las respuestas. Te vas a conocer ahí mejor. Y ya si me voy a un tema de cómo mejorar las relaciones de una forma pragmática en el negocio. O sea, cuando yo tengo que hacer una negociación, por ejemplo, profunda, una negociación de ventas complicada, donde quiero pues conectar con empatía y realmente con qué es el valor específico que quiere el cliente de lo que yo le puedo ofrecer. Pues lo que simulo muchas veces es esa negociación con inteligencia artificial. Le alimento la inteligencia artificial de, oye, voy a negociar con esta persona que está en esta empresa, que estas son sus prioridades, que estas son sus necesidades. Y simulo esta conversación para realmente entender cómo puedo yo realmente agregar valor en esa conversación con la persona. Y si tú llegas a una conversación, por ejemplo, de ventas, donde ya te entrenaste a poder entender cómo poder tener una conversación de valor y no poder tener una conversación de transaccional, las conversiones de valor genera mejor relación. Sí, nada más de lo que comentabas, ¿no? Utilizarla como coach suyo, ¿no? Si yo llevo utilizando la IA, pues a lo mejor 4 meses. Sí. Le puedo hacer preguntas, oye, ¿cuáles son mis debilidades? ¿En qué me puedo fortalecer? ¿O cómo la manejarías tú? ¿Cómo sería? Para conocerse más. No, o sea, definitivamente no por el simple hecho que tú le platiques y ya tengas 4 meses de uso. Sí le puedes hacer una pregunta de, oye, dado todo que conoces de mí, explícame quién soy y tengamos una conversación. Pero creo que ahí, si lo mantienes a ese nivel o hago, se puede prestar para muchas alucinaciones. Sí. Pues porque al final estás apalancándote de esa memoria contextual de la inteligencia artificial. Para ese tema de coach, lo que tienes que hacer es definir muy bien qué quieres obtener de una sesión de coaching. Como si tú tuvieras una sesión de coaching con una persona. Lo primero que hay en esa sesión de coaching es cuál es el objetivo que quiere lograr esta sesión de coaching. Entonces, yo cuando utilizo la inteligencia artificial como coach profesional para tomar una decisión efectiva en mi negocio o una decisión inclusive personal que no tiene que ser con el negocio, o sea, primero le describo extremadamente profunda la situación, el dilema que estoy viviendo, la decisión que quiero tomar. Después le explico profundamente el contexto que hay alrededor de esa decisión, de ese dilema, de lo que quiero que tomar. Y después le digo, oye, al final no sé cómo quiero actuar, pero quiero que tú profundices, seas sumamente inquisitivo, sumamente profundo en hacerme todas las preguntas que yo me tendría que estar haciendo a mí mismo para eventualmente poder tomar esa decisión de una forma más efectiva. Y ahí es donde se cambian los roles y tú ya no le instruyes, sino que te está instruyendo la inteligencia artificial y a través de ese proceso, que es un proceso socrático, la inteligencia artificial te obliga a conocerte a ti mejor para que tú puedas tomar esa decisión. Pero no es nada más de, oye, con lo que conoces de mí, dime, es instrucción profunda, contexto profundo. Pregúntame entonces. Y bueno, evidentemente, pues, al hablar de inteligencia artificial, pues hay un miedo a lo que se desconoce, ¿no? A lo que no sabemos qué viene, qué puede pasar. Incluso podemos decir que
puede pasar A o B, pero realmente no hay algo cierto, ciencia cierta que nos puede decir, porque evidentemente pues todo va cambiando muy rápido. Pero ¿habría algo que tú pusieras sobre la mesa en donde dijeras, esto no se debe automatizar, esto no debe de entrar en ese sistema? O sea, lo voy a dividir en dos la respuesta. Una muy pragmática y otra más filosófica. La pragmática es, no debes de meter inteligencia artificial en algo que no funciona bien sin inteligencia artificial. O sea, ¿a qué me refiero? Es un proceso en tu negocio que tú creas que mágicamente va a funcionar mejor porque le metiste inteligencia artificial. O sea, la respuesta es, si tú tienes un proceso mal diseñado y piensas que el AI lo va a hacer mejor nada más por el hecho que le pongas inteligencia artificial, seguramente te vas a tropezar y va a ser una inversión mal hecha. O sea, nunca tienes que meter AI en un proceso que a papel y pluma en cómo funciona un negocio normalmente no es un proceso maduro, probado y que funcione. Ya que tienes madurez en ese proceso, ya definitivamente entonces puedes ver cómo lo puedes aumentar la capacidad de ese proceso de generar el resultado efectivo que te permita entonces sí transformar ese proceso hacia el siguiente nivel. Eso desde el pragmatismo, ¿no? O sea, porque muchas veces nos queremos ir como al borras de decir, es que acá, y luego le preguntas a la empresa, oye, pero hoy en día, ¿cómo lo estás haciendo? No, no jala, pero con ella va a jalar. No, redefine el proceso, límpialo y tú sí. Y en la parte más filosófica, o sea, hay temas que van a seguir siendo inherentemente humanos. O sea, y temas donde poder tener una conexión muy profunda del entendimiento a la empatía, de la conexión humana, es difícil que la inteligencia artificial. Y puedo poner un ejemplo muy particular. O sea, el otro día una empresa me decía, oye, es que en el buzón de quejas anónimas, donde pues el equipo deposita quejas importantes, ¿no? De que pudiera haber un acoso laboral o pudiera haber un acoso sexual o pudiera haber algo, oye, queremos que de ahí lo agarre la inteligencia artificial y le responda y que sea automatizado. Le dije, ni de broma. Tienes que entender esos procesos donde el conocimiento del sentimiento humano, la empatía de cómo está sintiendo la otra persona, seguir manteniendo esa relación humana. Y, o sea, y es un ejemplo pragmático, pero tú pregúntate exactamente el dónde en esa conexión de empatía y de sentimiento es fundamental para que las cosas salgan bien. Y ahí mejor para y no metas inteligencia artificial, definitivamente. Oye, ¿y cuáles son los mitos principales de los que debemos tener cuidado con la IA? Ok. El mito número 1. Oye, lo que yo le ponga a ChatGPT, mi vecino puede saber perfectamente lo que yo le puse, entonces no le puedo subir nada de información porque mi vecino y mi competencia ya sabe exactamente todo lo que le puse. O sea, primer mito. Sí. Definitivamente la inteligencia artificial se tiene que utilizar con seguridad. Y definitivamente, si tú no la utilizas con seguridad, que ahorita puedo decir qué significa utilizarla con seguridad, sí puede lo que tú le pongas utilizarse para entrenarse la inteligencia artificial. Pero es muy diferente decir, imagínate que yo le subo mis estados financieros a una sesión no segura, hay sesiones que sí son seguras, y decir, oye, como ya lo subí, entonces Francisco puede ya revisar los estados financieros del día. No, yo subo mis estados financieros y si no lo hago con cuidado, los estados financieros son un parámetro de los billones de parámetros que tiene la inteligencia artificial para entrenarse y se vuelve una granito de arena dentro del universo de granito de arena que está allá afuera. Y tú no puedes entonces pedir la inteligencia artificial que te dé mis estados financieros, porque los estados financieros se volvieron un componente dentro de los billones de parámetros. Entonces, para mí, ese es el mito más grande que entonces, o sea, tú puedes acceder a lo que yo pongo como si fuera un Google que tú le preguntas y verdad, ¿no? Oye, ni en el gratuito. O sea, en el gratuito sí se utiliza tu información para entrenarse, pero de nuevo, o sea, y sí, ese parámetro de entrenamiento de lo que tú pusiste va a estar allá afuera con el gratuito, pero de eso a que yo pueda sacar verbatim, palabra por palabra, tus estados financieros, lo que tú pusiste porque lo subiste, aunque fue una versión gratuita, eso no funciona, así no funciona la tecnología. Y el segundo mito es que, la segunda tabú es, esto cambia tan rápido que hay que esperarnos a que las aguas se calmen para entender dónde entrarle, porque no vayamos a entrar en un mal momento donde la tecnología no sea la adecuada. O sea, y yo cuando me dicen eso, les digo, esto no va a parar. O sea, esto no te dice eso. Te dice que es un paradigma de cambio, no nada más de tecnología, o sea, de cambio de cómo va a operar la sociedad de uno hacia adelante, que si te estás sacando va a cambiar, pues mejor cuando te ves a la tumba va a acabar de cambiar. Esto va a ser un nuevo paradigma de cambio constante hacia adelante. Y cuando el cambio es constante, pues el mejor momento para entrar es hoy o ayer. Claro. Y si pudieras tú recomendarle, ¿no? A las personas que lo están viendo, porque en realidad cuando tenemos pláticas, ¿no? Abiertas,
pues sí, la gente habla de la inteligencia, pero no está metido en la inteligencia artificial. Y quizás las grandes empresas están invirtiendo mucho dinero, pero el director, ¿no? De una empresa pequeña o mediana, pues realmente no está usando. Si pudieras recomendarle qué herramientas debe de estar ya, ¿no? Usando o aplicando, ¿cuáles serían? Esa pregunta se hace muy buena y siempre le respondo de esta forma. Tienes que estar pensando en el 80-20 de las herramientas de AI. ¿Y qué es este 80-20 de las herramientas de AI? Es el 80% del valor que tú vas a generar. Si tú eres un generalista de negocios, o sea, ¿quién es un generalista? La gran mayoría somos generalistas, ¿no? O sea, el especialista es el ingeniero que solo hace código, o el marketero que solo hace imágenes y videos de temas de creatividad. Pero la gran masa de los que estamos en negocios, los grandes emprendedores de empresas chicas, de pymes, somos generalistas de negocios, tenemos que tener una visión amplia de lo que hacemos. El 80% del valor que tú como usuario de negocio vas a tener es utilizar una herramienta de estas tres, que son tus LLMs, Large Language Models, tu herramienta de cabecera, que básicamente son tres. Una es ChatGPT, que es de OpenAI, la otra es Gemini, de Google, y la otra es Claude, de Perplexity. Hay muchas otras, pero esas son como que las tres más comunes. Y si tú enfocas el 80% de tus esfuerzos de AI en una de esas herramientas, vas a generar el 80% del valor. Y a lo que yo le llamo el otro 20% es tu zona de experimentación. Oye, ya quise hacer algo con ChatGPT, con Gemini, me topé con pared, no lo pude hacer. Y entonces ahí entra tu 20% de experimentación. Piensa, ¿qué quieres lograr de tu negocio? No piensa en la herramienta. ¿Qué quieres lograr de tu negocio? Y con ese pensamiento de el valor que quiero generar, entonces sí te haces la investigación de cuál sería la herramienta que me ayudaría a lograr eso. Y entonces seleccionas una herramienta dentro del mar de cientos de herramientas que puede haber, enfocada en el valor que quieres crear. Pero de nuevo, si hoy en día estás en una etapa temprana como emprendedor, como director de una pyme o director de una empresa grande, usas poca inteligencia artificial, tus esfuerzos tienen que estar enfocados en una de esas tres herramientas únicamente. Hasta que encuentres la madurez, en explorar otras. Oye, Adrián, y en este mundo de cambio, que como lo estabas comentando, va a ir evolucionando más, ¿cómo nos preparamos para el 2030, ¿no? Con todo este tema de la IA, ¿por dónde? O sea, ¿qué va a pasar en el 2030? Nadie sabe qué va a pasar en el 2030, ¿no? Pero un tema que yo sí creo firmemente es que en la siguiente década va a pasar este cambio donde hoy en día vemos la inteligencia artificial en la computadora, ¿no? O en el teléfono, en las herramientas, pero en la siguiente década va a cambiar, va a migrar a este plano físico, donde los robots humanoides que ya utilizan inteligencia artificial van a empezar a hacer, pues, tareas físicas. O sea, y entender que el mundo va a ir para allá nos tiene que informar el cómo tenemos que tomar decisiones. Pero si yo regreso a un tema pragmático y no dejarlo al tema de los robots y qué va a pasar hacia adelante, es pensar en 2030, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hablaba de la habilidad de pensamiento crítico, y la otra habilidad que tiene que ser una constante para que tú te prepares mejor es la experimentación. La única forma que tú vayas evolucionando al ritmo y al paso que evoluciona la tecnología es que si tú te vuelves un experto experimentador, donde constantemente estás tratando de cambiar lo que haces en tu día a día con la inteligencia artificial, con las herramientas que haya. ¿Y por qué eso te va a prepararte mejor para el 2030? Porque vas a ir evolucionando tus capacidades con esa experimentación mientras vayan cambiando las herramientas. Pero aquí sí es importante hacer una reflexión rápida. O sea, eso es en tu uso personal. Más en un tema de entendimiento de dinámicas profundas de industria, y voy a dar un ejemplo, es entender que va a haber cambios de dinámicas de industrias profundas. El ejemplo más pragmático. La gente va a poder empezar a comprar directamente desde ChatGPT, sin salir de ChatGPT, pidiéndole a ChatGPT que explore qué artículos me gusta comprar, que le des tu tarjeta de crédito y tú no te encargues del proceso de compra. Si tú estás en un negocio que hoy estás integrado a marketplaces como un Amazon, como un Mercado Libre, y donde hoy las empresas, hay 800 millones de usuarios de ChatGPT, estos 800 millones de usuarios, ¿por qué va a pasar? Eventualmente van a comprar en ChatGPT. Y tú estás en medio de sacar valor. Tienes también que estar pensando en el cambio de dinámicas a nivel industria, ya no nada más yo como usuario. Y ahí sí, tomar decisiones importantes con visión estratégica de estos cambios, cómo van a impactar positivo o negativamente mi negocio, y tomar decisiones de cambios de modelos de negocio, de evolución de modelos de negocio. Siempre verlo con dos aristas. La preparación personal y entender que vienen cambios de industria y tengo que estar anticipándome a los mismos. Y para terminar de lo que platicábamos antes de iniciar el podcast, ¿no? ¿Qué pasará en un futuro, no? Porque ahorita es obvio que se necesita
el apoyo humano, ¿no? Cuando tú le pides, oye, hazme este contrato, ayúdame, de repente, pues alucina, como veíamos, ¿no? Entonces, tú tienes que, esto está mal, y le vas pidiendo los cambios hasta que te lo deja bien. Pero va a ir mejorando, va a haber un momento en donde ya lo va a poder hacer sin tanta intervención humana, o sea, incluso hasta sin intervención humana, ¿no? ¿En dónde podrá terminar esto? O sea, y aquí ya nos metemos, si quieres, a estas grandes discusiones de los futuristas. Sí. O sea, y tomando el pensamiento de Elon Musk, que es uno de los grandes futuristas y líderes en el mundo de inteligencia artificial. O sea, Elon Musk, que aparte concuerda con opiniones de varios de los otros futuristas, define, oye, al paso de innovación que tenemos hoy en día, y en el momento que la inteligencia artificial pasen dos cosas, ¿no? Donde ya lleguemos a este concepto que es medio un concepto esotérico, se llama AGI, que es Artificial General Intelligence, que es cuando la inteligencia artificial pasa a tener ya una capacidad cognitiva parecida al razonamiento humano, que los expertos dicen que probablemente en la siguiente década va a pasar eso. Conjugado con esta migración de la inteligencia artificial al espectro físico, por robots humanoides que también dicen en la siguiente década vamos a ver ya los inicios de una sistematización de eso. ¿Qué es lo que piensan estas personas del futuro? Es que eventualmente nos vamos a enfrentar a una dicotomía. Y la dicotomía es si los grandes capitales y los grandes líderes atrás de la inteligencia artificial entienden que pues muchas personas no van a tener cuentas de empleo porque la inteligencia artificial hipotéticamente puede hacer todo, y que el principal generación de Producto Interno Bruto global lo va a generar solo la inteligencia artificial. Y las personas pues van a tener tiempo. Si estos grandes capitales entienden esto y entonces se definen mecanismos hipotéticos como el ingreso único universal, que es la redistribución de la riqueza pues, de una forma más democrática, que empieza a pasar, y si eso llega a pasar, entonces una parte importante de la sociedad, pues lo que vamos a hacer es nos vamos a dedicar a la parte humana, al arte, a hobbies importantes de creación de valor a nivel de humanidad. La inteligencia artificial va a generar la riqueza y se va a redistribuir. Pero si eso no pasa, nos vamos al segundo, esta es la utopía, y nos vamos a la distopía, que la distopía pues es, oye, se va a atesorar la riqueza, va a crearse una disparidad mucho más fuerte de la que vemos hoy en día. Esa disparidad va a estallar en un tema social importante y que nos agarre de persinado la inteligencia artificial para ver qué pasa. Entonces, mi respuesta es, al menos los futuristas dicen, si el ritmo de innovación sigue, eventualmente vamos a llegar a tomar una decisión como sociedad de esas dos. La respuesta es, no sabemos, pero probablemente se vienen 2 décadas de un cambio importantísimo a nivel sociedad humana. Sí, yo creo que es el cambio más importante que hemos tenido. O sea, bueno, en un principio era el internet, ¿no? Luego los móviles y ahorita pero pues, viene todavía mucho más fuerte. O sea, Totalmente de acuerdo. Pues nos quedamos con una tarea. Sí, experimentar, meternos a tela, pues. Pensar de forma crítica, experimentar, no tener miedo y hacer una cosa chiquita a la vez. Me gustaría comentar que Adrián Villaseñor es un extraordinario conferencista de Smart Speakers y hace unos talleres fuera de serie para realmente meterte en lo que es todo este tema de la IA, ¿no? Para poderlo aplicar a tu empresa. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Gracias a Vive por invitarnos aquí a sus instalaciones, a MPI, a Mundo Ejecutivo, las de Smart Speakers. Y si les gusta, por favor, compartan este podcast, suscríbanse y pues hasta luego. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, encantado.